Que el Señor les bendiga grandemente. Yo quiero dar gracias a Dios en esta noche por este privilegio que me da de poder una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Siempre damos gloria, honor y alabanza al Señor. Quiero en esta noche que oremos y pasemos a la palabra. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, una vez más delante de tu presencia en esta noche estamos, dándote gracias, Señor, por este espacio de tiempo y rogando que tu Santo Espíritu sea tomando el control de esta reunión y hablando a nuestros corazones y a nuestras vidas. Que tú puedas guiarnos, instruirnos y enseñarnos en esta noche por tu palabra. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos gracias. Amén. Y amén. Bien, mis amados hermanos, el invito, vaya conmigo a Mateo capítulo 3. Vamos a las Escrituras. Y vamos a estar leyendo el versículo 16. Dice el texto sagrado: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Bien, mis hermanos, el tema que les quiero compartir en esta noche lo he titulado El Espíritu Santo, Cristo y la Iglesia. Y quiero en esta oportunidad abordar este tema que creo que es de suma importancia para la Iglesia de Cristo en la actualidad. El texto que acabamos de leer nos muestra cómo el Espíritu Santo ungió a Cristo con poder para su ministerio público. De igual manera ha ocurrido con nosotros cuando Dios nos llamó a vivir la vida cristiana o cuando nos llamó a algún ministerio en la iglesia. La iglesia de Cristo tiene un ministerio y ese ministerio es reconciliar al mundo con Dios. Mis hermanos, igual que Jesús, nosotros fuimos equipados por el Espíritu Santo para llevar a cabo esta tarea. Esta tarea Dios nos la ha encomendado a nosotros. Y la tarea es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero yo quiero que veamos en esta noche la obra del Espíritu Santo en dos direcciones. La primera dirección es en el ministerio de Cristo, como el Espíritu Santo le dio poder a Jesús para predicar, para sanar, para echar fuera demonios, etc. Y luego quiero que veamos la otra dirección, que es el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia. En este orden de ideas, entonces, veamos la obra del Espíritu Santo en el ministerio de la predicación. Y para esto lo invito ahí mismo a Mateo capítulo 4 y le invito para que leamos el versículo 17. El texto sagrado dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Cristo siempre fue
haciendo un llamado al arrepentimiento. Las personas necesitan arrepentirse para poder ser perdonados y para que puedan obtener la salvación. Estoy hablando de un arrepentimiento genuino. No podemos nosotros cambiar este mensaje. No tenemos ningún derecho, no tenemos ninguna autoridad para cambiar el mensaje de Jesucristo. Si Él lo predicó, ¿cuánto más usted y yo debemos predicar? El mensaje de Cristo no es un mensaje en las posesiones y en los bienes materiales. Jesús nunca hizo énfasis en las riquezas. El énfasis de Cristo fue un llamado al arrepentimiento. El énfasis de Cristo, hermano, es un mensaje de cambiar la actitud, de cambiar la conducta. Es un mensaje de cambiar el comportamiento, el estilo de vida y volver nuestro corazón al Señor. Nunca el mensaje de Cristo fue enfatizando en las riquezas. Y yo quiero que en esta noche nosotros nos preguntemos, ¿cuál es el mensaje que usted y yo estamos predicando? ¿Cuál es el mensaje que estamos compartiendo con las personas que el Señor pone en nuestro camino para que les hablemos de Cristo? Estamos predicando el mensaje de Jesucristo. Estamos predicando ese llamado al arrepentimiento, ese cambio de actitud. O estamos predicando el mensaje que a nosotros nos gusta o nos parece. Tristemente, hermano, hoy oímos mensajes de prosperidad, mensajes de superfe, mensajes de humanismo, de positivismo. Pero yo personalmente creo que ese no es el mensaje de la cruz. Ese no es el mensaje del verdadero evangelio. Yo quiero que nosotros examinemos los mensajes que compartimos, los mensajes que predicamos. Yo veo que las palabras de gracia y de salvación que salieron de la boca de Jesucristo fueron por la unción del Espíritu Santo de Dios. Y usted y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios. Cuando Cristo se fue, qué bueno que se fue. ¿Cómo les parece? Claro, porque se fue y nos envió su Espíritu. Y ese Espíritu viene a vivir, viene a habitar en nosotros. Y ese Espíritu nos da palabras para compartir el Evangelio. Y ese Espíritu nos hace sentir la necesidad de aquellos que no tienen a Jesús. Cuando usted comparte de Cristo, o cuando yo comparto de Cristo, ¿qué palabras salen de nuestra boca? Esas palabras que salen de nuestra boca edifican y dan esperanza al perdido. Traen consuelo a las personas afligidas por el diablo. O condenan y destruyen al que te está
oyendo. ¿Damos buenas noticias o malas noticias? Un día, cuando nos hablaron de Cristo, nos dieron una esperanza. Nos dijeron, o al menos a mí, que Jesús podía cambiar mi vida. Y yo estaba necesitando esa palabra en ese momento. No tenía esperanza. Había tocado fondo de las drogas, pero Jesús usó uno peor que yo y vino y compartió el Evangelio. Me trajo esperanza. Vivificó mi espíritu con esas palabras, hermano, porque yo estaba muerto. Amados, traen esperanza, salvación y restauración las palabras que nosotros hablamos al que nos está oyendo. Yo creo que es bueno que meditemos en esto. Voy a invitar a Lucas por un momento al capítulo 4 y veamos lo que dice el versículo del 18 y el 19. Esto es lo que dice el Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. El Espíritu Santo ungió a Cristo precisamente para hacer el trabajo que el Padre le había mandado hacer. Y esta palabra ungido significa capacitar con poder. Y el Espíritu Santo nos ha capacitado también a nosotros con poder, para que nosotros podamos llevarle al mundo perdido esas buenas noticias de salvación. Quebrantado de corazón significa sufrimiento por consecuencias del pecado. ¿Sufre la gente sin Cristo o no? Y mucho. Y lo que sufre, sencillamente, es a consecuencia del pecado. Pero en tu boca y en mi boca está la palabra de fe, está la palabra de salvación, está la palabra de restauración para esas personas. No podemos quedarnos callados. Creo que nuestro deber como iglesia, como cristianos, como hijos de Dios, es dar a conocer a Cristo, es darle a la gente, o decirle a la gente que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay vida eterna. Y así como el Espíritu Santo ungió a Jesús, nosotros también sí hemos sido ungidos por el Espíritu Santo. Y creo que nuestra tarea es dar a conocer a Cristo, predicar a Cristo. ¿Para qué predicarle a una persona acerca de riquezas y de posesiones materiales si lo que necesita es la salvación de su alma? Así tenga mucha plata, o así no tenga nada. Qué bueno que a nosotros el Espíritu Santo nos ha criado bien criados y podemos
con libertad y con autoridad, porque ha cambiado nuestras vidas, compartirle a otras personas. Y saber que el Espíritu Santo puede hacer igual. No hay pecado, hermano, que el Señor no pueda perdonar. Entonces, el Espíritu Santo entonces ungió a Jesús para hacer ese trabajo, para hacer esa obra. Ahora, también el Espíritu Santo hizo una obra en el ministerio sanador de Jesucristo. Y lo quiero invitar a la Escritura, vaya a Mateo 4. Versículos 23 y 24. Miren lo que Jesús vino a hacer en esta tierra. Y eso mismo nosotros debemos hacer, porque Él nos ha dado su Espíritu. Amén. ¿O no? Amén, amén, amén. Mateo 4, 23 al 24, dice la Escritura: y recorrió Jesús toda Galilea. ¿Y qué hacía? Enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Y qué más? Y predicando el Evangelio del reino. ¿Y qué otra cosa? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Podemos hacer lo mismo nosotros? Claro que sí, claro. Y sabemos que cuando oramos por un enfermo, el que sana es el Señor. Y si oramos por el enfermo y se muere, pues hermano, gloria a Dios, el Señor lo necesitaba que oráramos por él y lo mandáramos al Señor. Entonces, mis hermanos, el resultado del poder dado a Cristo por el Espíritu Santo obró los milagros y las sanidades. Fue el poder del Espíritu Santo en Cristo. Y es muy triste, hoy a mí eso me entristece, ver a algunos predicadores vendiendo el don del Espíritu Santo, cobrando por los milagros, cobrando por las predicaciones. Cuando se invitan a predicar, primero ponen una tarifa. El Evangelio, hermano, al Evangelio uno le pone precio, la palabra de uno le pone precio. Yo no veo a Cristo que sanó al ciego Bartimeo y le cobró plata. No veo a Cristo haciendo un milagro, haciendo una sanidad y cobrando dinero. Por ningún lado. Menos por predicarle el Evangelio a la gente que estaba necesitando. Y hay de aquellos que hacen estas cosas, porque un día tendrán que darle cuenta al Señor. Y yo me pregunto, ¿podrán justificar sus acciones ante el juez más justo que hay en los cielos y en la tierra? Perdieron el temor a Dios. Y eso es algo que nosotros no podemos perder. Nosotros tenemos que tener eso presente, hermano. Decía un pastor una frase que me llamó la atención con respecto a este tema. Decía: el que tenga el ministerio como negocio tendrá el infierno como ganancia.
realidad, ¿no? Nosotros tenemos que ser personas que al entender la obra, el sacrificio de Cristo hecho por nosotros en la cruz del Calvario, que no nos valió un centavo a nosotros, a Él le valió mucho. Tenemos que entender que nos dieron de gracia, y de gracia damos. Recibimos de gracia, damos de gracia, hermano. Si va conmigo a Hechos, capítulo 10. Sí. Hechos, capítulo 10. Y en el versículo 38, otra vez vemos la obra del Espíritu Santo en el ministerio sanador y liberador de Cristo. Dice el texto, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pedro entonces en estos textos, o en este texto, atribuye al Espíritu Santo de Dios la sanidad y la liberación hecha por Cristo. Y recuerdo un hombre que por la misericordia de Dios hoy ya es un pastor, pero cuando no tenía a Cristo se metió en lo oculto e hizo un pacto con Satanás para que le diera dinero y mujeres. Y sí, le daban, y le daban. Dicen que un día pasaba por un parque y vi una muchacha ahí sentada muy hermosa, dicen que era muy linda. Y él le dijo al diablo, ¿qué va a mujer? El diablo le dijo, no, dígame otra cosa. ¿Cuánta plata quiere que le dé? No me pidas a mujer. No, es que quiero esa mujer. Y dice que el diablo trataba de evadirle hasta que le dijo, pero venga, yo quiero esa, ¿usted por qué no me la da? Pues yo que es tan poderoso que da todo lo que yo le pida. ¿A qué le digo? No, es que esa mujer que usted está viendo, sentada ahí, ha sido sellada por el Espíritu Santo de Dios, no la puedo dar. No tengo poder sobre eso. Hermano, ¿sabe qué dijo? Y entonces, o sea que hay uno más poderoso que usted. Pues yo necesito conocer eso. Ese que usted no puede dar todo. ¿Y cómo que esta no me la puede? Entonces hay otro más poderoso que usted. Venga, de que yo necesito conocer ese. Bueno, hermano. Y le hablaron de Cristo y conoció al Señor y se arrepintió. Y gloria al Señor, gloria al Señor. Es un pastor para la gloria de Dios. Pero hermano, miren lo maravilloso que es que nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo. No lo de la gente, ese es un sello interno. Pero el diablo no ve y Dios también sabe quién es. Conoce Dios a los que son suyos, dice la Escritura. Y apártese de pecado. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo, tenemos que caminar derechos con el Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, pero lo que Cristo hacía cuando echaba fuera demonios y cuando sanaba a los enfermos, eso también es para usted. Cristo a nosotros nos da autoridad y poder sobre los demonios, no. Vaya a Lucas, al capítulo 10. Y miren lo que dice el versículo 19. Ahí está el texto, Lucas
10:19. Dice la Escritura: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Y qué? Nada nos dañará. Tenemos autoridad, ¿no? Así que no llame al pastor a las 3 de la mañana para que vaya a echar fuera un demonio. Usted lo puede echar fuera. Amén. ¿Sí o no? Claro, es que se poderiza autoridad para. Claro que para el pastor también, pero debe descansar, ¿no? Pero que bueno. Hermanos, ese poder del Espíritu Santo también está en usted y está en mí. Y el Espíritu Santo nos quiere usar para que cuando la persona se sane, cuando la persona sea libre, cuando la persona sea sacada de todos esos sufrimientos que sufre, porque de todas esas situaciones que sufre por causa de su situación que vive, la persona y usted y yo podamos glorificar a Cristo, ¿no? El Espíritu Santo también obró en la resurrección de Cristo. Estamos hablando de la obra del Espíritu Santo en el ministerio de Cristo, ¿sí? Primero lo usó en el ministerio de la predicación, luego lo usó en el ministerio de sanidad y de liberación, y luego, hermano, como si fuera poco, cuando Cristo muere y resucita resucitado por el poder del Espíritu Santo. Vaya conmigo a Romanos, eso es lo que dice, capítulo 8. En el versículo 11 dice el texto: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Entonces, el Espíritu Santo obró en la resurrección de Cristo. El Espíritu Santo levantó de los muertos a Cristo por su poder. Ok, ahora veamos la segunda dirección, y es la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Dios el Padre había hecho una promesa, y yo quiero que veamos la promesa. Lucas 24. En el versículo 49, aquí está la promesa. Dice la palabra del Señor. Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Quién la envía? Jesús. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Jesús había prometido a sus discípulos enviar el Espíritu Santo, y esta promesa tuvo cumplimiento allá en el libro de los Hechos. Algunos teólogos llaman el libro de los Hechos, le dicen los Hechos del Espíritu Santo. Y yo creo que está bien la aplicación, porque vemos al Espíritu Santo moviéndose en el libro de los Hechos. Pues de hecho él nace en la iglesia de Cristo, en el libro de los Hechos. Vaya conmigo ahí un momentico. Aquí vamos a cumplir esa promesa. Hechos 2, del 1
4, dice la palabra del Señor: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Estas lenguas sabemos que son idiomas, ¿ok? Y empezaron a hablar en idiomas de todas esas tribus y de toda esa gente que estaban ahí reunidos. Cada uno oía cómo glorificaban, cómo magnificaban el nombre de Cristo en su propia lengua o en su propio idioma. Y esto me hace acordar del día que yo nací físicamente, porque mi mamá me decía: el día que usted nació, yo dije, nació un hermoso niño. Todos los niños son hermosos, ahora ya no. Pero mi mamá me decía: usted nació, yo dije, nació un hermoso niño. Y aquí, en Hechos, nació una hermosa niña. Se llama la Iglesia de Jesucristo. ¡Qué bendición! ¿Ah? El Espíritu Santo entonces llenó con poder a la iglesia, los guió, los protegió, los animó a todos, a cada uno de ellos, para que sirvieran con denuedo, para que predicaran el Evangelio con denuedo. Esa palabra denuedo significa valor, valentía, sin miedo, hermano. Ahí ven a Esteban, teniendo tu discurso, le soltó, ¿y qué pasó? Va a pelear, pero no tenía miedo, ¿no? Y esto fue lo que hizo el Espíritu Santo con esta hermosa niña que nació, para que testificaran de Cristo. Y esa hermosa niña está aquí en esta noche, ustedes, hermanos, en la iglesia de Cristo. Amén. Y nosotros vamos a testificar también. Ese mismo poder y valor, esa misma guía está vigente para la iglesia de Jesucristo aquí en esta época, en este siglo XXI, hermano. ¡Qué maravilla! Es el Espíritu Santo quien está preparando a la iglesia por la Escritura, por la Biblia, por aquí, para la venida de Cristo. Les recuerdo, Cristo viene pronto. Mis hermanos, el Espíritu Santo está conectado al ministerio y al servicio de los hijos de Dios, usted y yo. Hoy el Espíritu Santo guía a cada cristiano. Hoy el Espíritu Santo guía a la iglesia. El mismo Salvador que dio a los primeros discípulos por el Espíritu Santo está guiando y dirigiendo hoy la iglesia por el mismo Espíritu. Es que la iglesia, sabemos que no son las cuatro paredes. La iglesia es usted, la iglesia soy yo. Y si usted ha nacido de nuevo, usted es la iglesia de Cristo, hermano. Usted forma parte del cuerpo. Hoy el Espíritu Santo entonces nos está guiando y nos está dirigiendo. La iglesia de Cristo depende de la presencia del Espíritu Santo y de hombres y mujeres fieles llenados con el poder del Espíritu Santo. Hombres y mujeres dispuestos a obedecer
la palabra de Dios y a predicar el Evangelio de Jesucristo. Cristo entonces es el que nos dio su espíritu. Ese espíritu que cambió, que transformó nuestras vidas. Ese espíritu que nos dio una vida nueva. Ese espíritu que cambió nuestras conductas, nuestros comportamientos, nuestras actitudes, nuestra manera de pensar y de actuar. Pedro en el día de Pentecostés explicó el derramamiento del Espíritu Santo que maravilló a toda la gente de Jerusalén. Hechos 2:33, miren lo que dice el texto. Así que, aquí está hablando el apóstol, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Qué tremendo, hermano. Amados hermanos en Jesucristo, es una bendición para la iglesia que el Espíritu Santo habite en cada uno de nosotros. Es maravilloso que usted y yo hoy tengamos este gran privilegio de continuar la obra de Cristo, testificando de Él y compartiendo el mensaje del arrepentimiento y de la salvación en Cristo Jesús. ¿No le parece una maravilla? Quiero terminar en esta noche, ¿no?, diciéndole lo siguiente, iglesia. Hemos visto en esta noche, por las Sagradas Escrituras, cómo el Espíritu Santo estuvo activo y presente, no solo en el ministerio de Cristo, sino que también está presente y activo en el ministerio de la iglesia hoy. Así que si usted ha sometido su vida al señorío del Espíritu Santo, obedeciéndole y no poniéndose por encima del Espíritu Santo, en el lugar que usted esté o al lugar donde el Espíritu de Dios lo lleve, usted será de bendición a las personas que necesitan una palabra de aliento y de esperanza de parte de Dios. No debemos poner nuestros deseos ni nuestros intereses por encima del deseo del Espíritu Santo. Dejémonos conducir con humildad y con mansedumbre y permitamos que el Espíritu Santo de Dios obre en nosotros. Dejemos que el Espíritu Santo trabaje en y a través de nuestras vidas. La iglesia de Jesucristo será edificada y bendecida, y ambos, ustedes y yo, veremos la gloria de Dios. Y quiero que en esta noche guarde esta palabra en su mente y en su corazón. No estorbemos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Que el Señor lo bendiga.